Mary redeemed a $50,000 cash prize playing Chumba Casino this year. I was only playing for fun, so winning this was a dream come true. Chumba Casino is America's #1 social casino experience. It's serious fun. With over 80 casino-style games to choose from, you too could win life-changing amounts of cash. Be like Mary. Log on to ChumbaCasino.com and give them a whirl. That's ChumbaCasino.com. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details. The voice in the preceding commercial was not the actual voice of a winner. Algunas personas fueron hechas para seguir las instrucciones. Nosotros fuimos hechos para crear las nuestras. A medir siempre 2 veces y nunca cortar esquinas. A menos que, por supuesto, tengamos una sierra de inglete compuesta. Northern Tool and Equipment es el paraíso para resolver problemas. No hay nada que no podamos encontrar, arreglar o resolver juntos. Estamos hechos para esto. Resuelve tus proyectos hoy mismo en northerntool.com. Este episodio es posible gracias al apoyo de cada una de las personas que está en nuestra comunidad de cómplices, nuestros oyentes más fieles. Si quieres hacer parte de ella, apoyar este proyecto y recibir diversos beneficios, entra al link que está en la descripción del episodio y únete con el aporte que quieras. Gracias infinitas a los que ya están ahí. Ahí empieza mi enamoramiento de la bohemia y de la noche, de la posibilidad de estar por la noche en el sitio cool con los instrumentos, los músicos, salir del barcito en el intermedio, cruzar la calle, fumarse unos plones, volver, conocer chicas, todo ese mundo, toda esa bohemia que exploté hasta que me exploté. Mis figuras eran Charly García y Keith Richards, o sea, estamos en el estudio, grabando, con una botella de whisky y porro y lo que haga falta, pero estamos grabando. Bienvenidos a Dosis, un podcast sobre drogas y sus usos como remedios y venenos. Soy Miguel Reyes. La vida de Daniel Correa ha estado atravesada por la música, incluso desde antes de que tuviera memoria. Desde chiquito me cuentan mis padres que siempre tenía una sensibilidad especial en la escucha, que llegábamos a alguna casa y yo me iba a buscar algo que estaba sonando, que me inquietaba y terminaban descubriendo que yo iba a apagar un radiecito chiquito que estaba por allá en un cuarto en el fondo de la casa. Daniel nació en Bogotá en una familia de padres separados y pasó su infancia jugando en el parque del conjunto residencial donde vivía con su mamá y su hermano mayor, Juan David. Sus tíos paternos eran músicos, pintores, artistas, y en la casa de su papá siempre se respiró música. A los 7 años empezó a tomar clases de piano con una profesora rusa, pero su recuerdo más vivo, su primera memoria musical, es de cuando tenía 9 años. En esa época, digamos, había una emisora muy de moda para los jóvenes que era 88.9, La Superestación. 88.9 FM. Lo que tú quieres oír. Y tenía programas muy divertidos y mucha música, mucho lo que conocemos como rock en español. Entonces me acuerdo de los discos acetatos que llegaban a la casa, Soda Stereo, Miguel Mateos, Hombres G. Para ese momento, su hermano mayor, Juan David, empezó a jugar con sus amigos a que tenían una banda de músicos y Daniel empezó a imitarlo. Con mi hermano nos quedábamos dormidos con una grabadora, tal vez la primera grabadora que nos regalaron, la teníamos en una mesita de noche entre las 2 camas y me acuerdo de quedarnos dormidos oyendo emisora. A los 10 años, por sugerencia de su papá, entró a un colegio más liberal, de corte hippie y artístico, y Daniel, inquieto y con muchas preguntas, empezó a destacarse por su rebeldía. No comía cuento, cuestionaba a los profesores y seguía los pasos de los estudiantes más grandes, de la generación de su hermano mayor. Empecé a vestirme raro, con pantalones de colores, de cuadros, pantalones rosados. En un momento dado quisieron imponer, digamos, disciplina porque mucha gente estaba con el pelo largo y yo en una primera protesta lo que decidí fue raparme todo y dejarme la cola de Hare Krishna. En ese colegio, Daniel conoció a otros compañeros que como a él les movía la música. Eran los años 90 y sus planes después del colegio eran pasar la tarde entre amigos, montando en patineta y escuchando los acetatos de sus bandas favoritas. Una de esas tardes se fue en la ruta a la casa de un amigo.
Y cuando llegaron, Me acuerdo de ver ahí una batería hermosa de un color azul brillante, azul aguamarina, y sentarme en esa batería y transportarme. A partir de ahí pues yo quedé enamorado de la música y de la batería. desde ese momento empezó a coleccionar acetatos y CDs con su hermano. Y como no había internet, las revistas musicales se convirtieron en su Google. Ahí buscaba artistas, bandas, álbumes y aprendía sobre música. Inmerso en ese ambiente de rebeldía y libertad de su nuevo colegio, se convirtió en un estudiante contestatario y anarquista que incomodaba a los profesores. Y una de esas tardes, después del colegio, cuando tenía 12 años, se emborrachó por primera vez en la casa de un amigo. El tipo tomaba agua y a mí me servía copas de aguardiente real. Perdí la conciencia, terminé vomitado, inconsciente, no me acuerdo de nada. Me hizo la salvaje. Como muchos, Daniel empezó a tomar alcohol antes de que el cerebro terminara de desarrollarse. Esto, dicen estudios, hace que haya casi 10 veces más probabilidad de engancharse con esa sustancia que aquellos que inician después de los 19. El alcohol tiene 4 etapas en el consumo. La primera etapa, que es el consumo por curiosidad, que es esos años entre los 13, 15, donde vemos a los padres, donde vemos los amigos, donde en todas las fiestas hay alcohol, y en ese momento hay un consumo por curiosidad de la cual la mayoría sale, no se quedan enganchados con la sustancia. Después viene el consumo social. Ella es María Clara Chamat, terapeuta certificada en adicciones. Lleva más de 33 años trabajando en clínicas de rehabilitación para presos en Estados Unidos y en colegios de Cali haciendo prevención de consumo de drogas. Hace 36 años no consume ninguna sustancia que altere el sistema nervioso y desde entonces acude a los grupos de alcohólicos anónimos. Consumo social no significa que yo consuma con otras personas. Cuando yo puedo estar en una reunión y después de 2 whiskies decirle al mesero, no, estoy bien, ya no quiero más, y puedo manejar el carro y puedo llegar a mi casa, y al otro día puedo llamar al anfitrión y decirle que qué reunión tan bonita. Y tampoco el consumidor social está buscando permanentemente situaciones en donde hay alcohol, es más, las evita. La siguiente etapa es la del consumidor problemático. El abuso de la sustancia, en donde pues a las 4 o 5 tragos ya estás descompuesto en el tono de la voz, ya no estás sentado, ya no puedes seguir una conversación, tal vez ya no puedas llegar al baño directo, sino que vas como de escala en escala, te dices a la gente que la odias o que la amas cuando no es el momento ni es el lugar. Inclusive es el momento en que la gente no entrega las llaves para manejar. Sin embargo, para algunos, esta etapa de consumo problemático sí es reversible. Algunos se devuelven al consumo social. Algunos dicen o porque nació la hija, o porque se graduaron, o porque la esposa los va a dejar. Lo logran. No, yo tengo que cuidar mi manera de beber. Yo ya tengo que buscar un punto donde esté bien, y lo logran. Pero la última etapa, la del consumidor dependiente, según María Clara y algunos estudiosos del tema, no tiene reversa. Ahí es cuando dice la literatura que es una enfermedad incurable, progresiva, irreversible y mortal. Esa población tiene que someterse a un tratamiento, si lo desea detener, tiene que saber que hay diagnóstico, que hay tratamiento y que se puede vivir sin alcohol. Para recapitular, según esta corriente, y hay que aclarar que hay muchas otras, está el consumo por curiosidad, luego el consumo social, después el problemático y por último el dependiente. Después de esa primera borrachera a los 12 años, a Daniel lo echaron del colegio. Y empezó un poco cierto dolor y cierta guerra contra el mundo y contra las instituciones ya más profundas. En ese momento ya estaba estudiando batería y con sus amigos formó su primer grupo de ska punk. Se llamaba Banda Sasky. Ya por ahí en el 93 empiezo yo poco precoz a salir con amigos, a ir a conciertos en bodegas. Ahí empezó la escena un poco del ska y del punk. Entonces ir al skatepark. Yo salía un domingo a las 8 de la mañana, nos íbamos a la Jiménez con Séptima, nos encontrábamos y yo llegaba a mi casa a las 5 de la tarde después de darle todo el día. Y con su banda empezaron a presentarse en público y a dar los primeros conciertos. Me encantaba tirarme al público y como era chiquito hacía stage diving y me tiraban y me rotaba la gente por encima de las cabezas y me tiraba desde los parlantes más altos. Era como una figura ahí divertida en los conciertos. Solo en el skate y en la música Daniel encontraba su lugar en el mundo, pero tenía que seguir estudiando, así que lo matricularon en otro colegio,
en el gimnasio Los Robles, que tenía como lema: no hay niños problemas, sino ambientes problemas. Entonces éramos gente todos echados de colegios, rebeldes, y yo llegué como el más rebelde. Ya desde esa época, no sé por qué me empecé a montar en la película de yo soy distinto, yo soy el raro, soy el que es baterista, el que es artista, el que es músico. Y siguió montado en su película durante todo el bachillerato. Con sus amigos compraban Clausen, la cerveza del momento, y cigarrillos Mustang, y se sentaban a beber y a fumar porque, como casi todos los adolescentes, querían parecer mayores. La diferencia es que algunos quieren crecer mucho más rápido de la cuenta y se atreven a hacerlo. Y ahí empecé a coquetear cada vez más con las cervezas. Digamos que en el skate también era de moda tomar cerveza y el beer bong, y entonces el que más tomara. Empecé, yo creo que a tratar de jugar el rol de soy el más loco y el más raro y el que más toma y el que más aguanta. Y además ensayaba cada 8 días con su banda en el garaje de la casa de su papá. Y todas las tardes, después de tocar, cruzaban a la tienda a comprar las cervezas. Yo creo que a los 14 y 15 años yo ya me emborrachaba o me prendía cada 8 días. Me iba a la casa de un amigo a dormir y allá tomábamos pola y montábamos monopatín. No pasaba mayor cosa. Y así se la pasó hasta que en el último año del colegio fumó marihuana. Yo en 11 ya estaba en una rebeldía brutal, probé la marihuana. Y yo, digamos que de los 12 a los 17 había sido muy reacio, muy seguidor del hardcore. Y hay una corriente del hardcore que son straight edge, que son como vegetarianos y antidrogas. Y yo, aunque bebía, porque también hay una corriente de esas que es solo beber, pero no consumir drogas, yo era muy como que temeroso de probar drogas. Y una tarde después del colegio, así como cuando se emborrachó por primera vez, hicieron todo el plan para probar la hierba en la casa de un amigo. Estos amigos sí ya eran profesionales de la hierba, entonces tenían todo el cuento montado. Entonces compramos chocolatinas, vela, el cassette con Pink Floyd y Lou Reed y Led Zeppelin, la lista armada especialmente para fumar, y el pebetero oliendo rico en la casa de este man, los 3 amigos con una pipita de porcelana muy bonita. Y ahí fue fumar y fue para mí a mí se me abrió el mundo, se me abrieron los sentidos. Escuchar música era una locura, y en esa época con ese parche le decíamos a fumar hierba conectarse, conectémonos. Yo sentí que me conecté con el universo, digamos que ahí tuve mi primera apertura psicodélica, le llamaría yo. Sentí que se me abrieron muchas compuertas interiores. Entonces ahí empezó como muchas preguntas acerca del mundo, del universo, de la vida, de por qué estamos acá. Pero también una conexión como con la naturaleza, como de soy parte de la tierra. Una cosa muy hippie, pero muy bonita y que para mí fue muy real. Y luego de esa primera vez quiso que hubiera otra igual. Y otra después. Quería volver a vivir esa primera sensación. Yo me enamoré de la hierba, me enamoré de la marihuana y de ese estado de estar muy despierto. A mí la marihuana nunca me causó... Yo nunca fumé marihuana para ver películas y quedarme dormido. Con ganas de que cada momento fuera así de especial, empezó a fumar para ir al cine, para comer, para escuchar música, y mientras estaba con sus amigos. Cuando su familia salía a almorzar los sábados, él sacaba una excusa para quedarse solo en la casa, encerrarse en su cuarto y echarse unos plones por la ventana. Para mí la marihuana siempre era un activar de la conciencia y de todos los sentidos. Me encantaba estar trabado. Tenía 17 años y le faltaba poco para terminar el colegio, pero su rebeldía lo tenían problemas con los profesores, quienes no lo iban a dejar graduar. Un mes antes de que se acabara el año, Daniel convenció a su mamá para que lo sacara del colegio. Nunca había perdido un año y no pensaba repetir el último. Para ese momento, finales del 97, su hermano ya se había graduado y estaba estudiando en París. Mi hermano me recibió allá, ya llegué y lo primero que hice fue irme a la Rue Saint-Martin a comprar hashish solo. Tenía mi skate, mi pinta de punky y ya pues quería ser grande, entonces mi hermano se iba a estudiar, yo me iba con el skate a San Michel a comprar hashish y a fumar por allá al techo de la Galería Lafayette y después a parchar París trabajo. Me metí a los bares de jazz, ahí ya entonces tenía la inquietud del jazz. Siempre todo fue canalizado hacia la música, ¿no? Que hoy por hoy lo agradezco y veo como la música pues siempre fue el motor y la medicina también, ¿no? La cura para todo. Cuando volvió a Bogotá empezó a buscar un colegio en el directorio de las Páginas Amarillas para terminar 11, el último año del colegio, pues le había prometido a su mamá que se graduaría.
y busco un colegio y me voy allá y digo, buenas, yo necesito graduarme. Me meto a ese colegio, pero ya paralelo empiezo a estudiar en la Escuela Colombiana de Jazz. Empiezo a estudiar ya música formalmente mientras sacaba mi diploma. Llegaba al colegio a las 9 de la mañana, hacía exámenes y salía a las 11. Salía, me acuerdo que lo primero que hacía era parar en el parque al lado del colegio y ¡pum! Me trababa. En la escuela de música comenzó a estudiar batería y piano para jazz, pero no le bastaba con tocar, así que se puso a estudiar en serio armonía y teoría musical. Y con sus nuevos amigos músicos empezó a tocar jazz en un café todos los lunes. A veces empezaba yo a subirme a los jam sessions a tocar hasta tarde, pues a fumar hierba y a tomar trago y a oír música, pero siempre en función de la música, y ahí empieza mi enamoramiento de la bohemia y de la noche. Finalmente se graduó del colegio y entró a estudiar música en la Universidad de los Andes. Y después de tantos esfuerzos para que se graduara y se encarrilara, su madre lo premió y le compró su primer carro, un escarabajo color verde biche. Era del putas porque era yo en mi carrito, me iba a las 6:45 de la mañana para la universidad manejando, pero pum, trabándome. Entonces de una vez me hice amigo de los burros, que es los marihuaneros de la universidad. Entonces era ir al parqueadero, trabarse con el amigo guitarrista y bajamos los dos. Él se metía a su cuartico a estudiar guitarra y yo al mío a estudiar 2 o 3 horas. Ahí, como le digo, todavía en el enamoramiento de la hierba de wow, del putas. Y entonces llegaba yo y ir a tocar piano o marimba o lo que fuera y quedarme 2 o 3 o 4 horas viajando a través del sonido y de la hierba. Daniel tenía 20 años y estaba en pleno trip de rock and roll y felicidad. Quería comerse el mundo. Con su banda de jazz siguió tocando en conciertos y en restaurantes. En el ámbito de la música era normal, también bien visto. Es como, los músicos toman trago y fuman hierba, marica, y meten drogas. Entonces, pues, realmente toda mi carrera de consumidor estuvo asociada todo el tiempo al arte. Pero cuando llevaba 1 año en la universidad, decidió irse a Barcelona. Solo quería estudiar jazz y quedarse en Bogotá implicaba aguantar 4 años más de Bach y armonía barroca y otras cosas que le aburrían. Entonces encuentro que en Barcelona hay un programa, una escuela muy buena que se llama el Taller de Musics, y escribí por internet ya en esa época, estoy hablando del año 2000, busqué todo y había un primo de mi padre que vivía en Barcelona a donde podía llegar. Entonces habló con sus padres, empacó y se fue en junio del 2001. Cuando llegó al aeropuerto de Barcelona lo recogió su primo y lo primero que hicieron fue ir al parque de la Ciudadela. Era domingo de círculo de tambores. Entonces llego yo a este parque y lo primero que hago es unirme a la rueda de los tambores, y lo segundo que pasa es un bareto descomunal, y lo tercero que hice fue pegarme unos plones el primer día que llegué a Barcelona. Y ahí acto seguido pues fue no parar, 1 año y medio. Ahí fue la primera vez que yo creo que en la vida rumbié semanas seguidas. De la bohemia bogotana aterrizó derecho al mundo de la bohemia catalana y a los pocos meses empezó a tocar con una banda de músicos colombianos que se llamaba El Tremendo Guandul. Hicieron giras por los pueblos, tocaron en la Plaza Real, en los bares y donde los cogiera la noche. Daniel empezó a sentirse identificado con la figura de poeta maldito, de bohemio, como si estuviera encarnando un personaje inspirado en Bukowski o Charly García o Andrés Caicedo o artistas de ese estilo que aparentaban vivir entregados al arte, al trago y la noche. Y ahí empiezan ya a aparecer figuras como Joaquín Sabina y las canciones, el mismo Serrat. Eso, probar la noche catalana hasta que más no dio, 1 año y medio. Duramos en esas, mi hermano venía de vacaciones de París y nos pegábamos unas bacanales deliciosas. Mi padre fue a visitar también. Las sustancias se convirtieron en el medio para encontrar su lugar en el mundo, siempre impulsado por el deseo de conocer más y más, de encontrarle sentido a todo esto y de explorar sin límites la música y la noche. También creo que me devoré tanto la ciudad y la noche que la quemé. Y ahí, fue volver a Bogotá en el 2003, seguir la del rock and roll de la noche. Ahí tal vez probé ya la cocaína, que nunca me gustó porque el guayabo era muy fuerte y yo, como nunca fui muy de quedarme dormido o estar cansado, yo tengo mucha energía. Entonces no necesitaba la cocaína, yo siempre pude beber hasta el otro día sin caer. Y aunque la cocaína no era lo suyo, le gustaba a veces su glamour. Ya en este punto de la vida tenía claro la imagen social que traía cada droga. De la marihuana le gustaba, por ejemplo,
es el tema de los cueros, del porrito, del moledor, de estar en una sala. Del trago le gustaba. Llegar al bar, las luces, las botellas, las chicas, la música alta, el bar, el ser cool, acompañarlo con un cigarrillo. En esa época fumaba por las noches, nunca en el día, a mí el tabaco nunca me sedujo, pero con el alcohol era toda la escena. Y de la cocaína le gustaba. El glamour de meterme con el amigo que sí le gustaba realmente al baño, entonces no, camine marica, el tarrito y cortar el perico y entonces la tarjetica y y salir y entonces, uy marica, la verga, no marica, un martini. Pero nunca me sedujo la emoción de la cocaína porque me ponía tan acelerado que me ensimismaba, marica, no podía hablar. Ya de regreso en Bogotá, siguió con el mismo ritmo que llevaba en Barcelona, pero se estaba cansando. Tenía 23 años, quería graduarse y dejar de tocar de barcito en barcito todas las noches. Hasta que un día, una amiga de su hermano que estaba viviendo en Nueva York llamó a su casa. Estaba de visita en Bogotá, era miércoles y quería reunirse con sus amigos. Y a mí siempre me gustó rumbear los días que no eran el oficial, no el viernes. A mí me gustaba rumbear el miércoles, jueves, sábado, después martes, después lunes. Ella llamó a la casa, me acuerdo yo contestarle y ella pues caleña, no, ¿y vos qué haces? No sé qué. Entonces yo, no, ¿qué? ¿Vamos a in vitro o qué? Salieron y ella terminó contándole sobre su vida en Nueva York. Daniel quedó fascinado. Otra aventura, otra búsqueda más. Y yo, marica, el putas Nueva York, será tan... Y ahí terminé yo diciendo, bueno, Nueva York puede ser un destino, la meca del jazz, y lo mismo, busco por internet, averiguo de precios, todo el tema de la visa, no sé qué, hablo con mi mamá, con mi papá, tan se puede, no se puede, listo, se hizo, y lo mismo, me voy yo. Pero antes de llegar a Nueva York, hizo una parada en Miami, donde se encontró con algunos amigos del colegio. Y ahí fueron 1 o 2 semanas más en Miami, ya de rock and roll puro, fumando hierba todas las noches. Ahí a veces a mí ya la hierba sí me pasaba que cuando eran marihuanas muy fuertes, me daban a veces paranoias, me maltripeaba. Pero claro, ahí ya estaba el tema de, bueno, no, marica, una cerveza para bajar el miedo. Y boom, se me quitaba el miedo y ya me emborrachaba y ya podía seguir fumando. Y después de 2 semanas... Y ahí ya llego yo a Nueva York y fue un enamoramiento ya muy salvaje de la ciudad. Fue lo mismo, llegar a conectarse con la gente que ya conocía en esa ciudad. Y esa misma noche, recién desempacado, se fue para un bar en Queens donde se encontró con Martín Bejarano, el director de la banda La Cumbiamba Nueva York. Desde esa noche que llegó, se subió a la tarima y se volvió parte de la banda. Ya en Nueva York empezó a estudiar formalmente jazz en una escuela. Estaba en su salsa. De día iba a las clases y en la tarde llegaba a su apartamento, dejaba la maleta y salía a tocar. Pum, no, que hay barcito de flamenco de 5 a 8. Me iba para el sitiecito de flamenco, terminaba tocando flamenco con los personajes que estuvieran tocando y rascado. Volvía a la casa a las 3 de la mañana y madrugaba para ir a clase al día siguiente. Y así durante varios años. Ya pues llevaba unos años dándole al piano en forma, a la composición, a la batería y armo mi segundo cuarteto de jazz enfocado en jazz colombiano, grabo mi primer disco, hacemos toques, sale el disco, sigue la noche, sigue el rock and roll, cada vez más ahí sí ya empiezo yo a tener los primeros guayabos de decir, uy, hijo de puta, se me está yendo la mano, ahí ya un poco más desencuentros en bares, de agarrarme con alguien, verbalmente, por suerte yo nunca fui físico, de agarrarme a puños, pero sí de insultar gente y de ser muy déspota, ya, que va. Sigue con su película de Poeta Maldito. Y como ya llevaba varios años con la música instrumental, empezó a sentir que necesitaba expresarse a través de las palabras. Y ahí empiezo a llegar borracho a la casa a escribir en cuadernos que todavía tengo, primero a mano, después en computador, y a escribir como un diario, y a escribir mis primeras letras de canciones, y lo que me está pasando, y mi relación con la vida. Llovió, el norte se me perdió. Yo fui, yo soy lo que el viento se llevó. Esta canción es de Daniel y se llama Vuelve y Juega. Vuelve a tropezar como un barco. Llegaba trasnochado y llamaba a su papá y se quedaban horas conversando sobre las grandes preguntas de la existencia,
sobre el sentido de la vida. ¿De dónde venimos? ¿Para dónde vamos? ¿Quiénes somos? Y ahí pues empiezo yo a interpretar ya este papel del hombre con dolor en el alma, y ahí pues claro, ya más desencuentros amorosos, afectivos, ya un poco a no encontrarme tanto en el mundo, porque ya los guayabos eran cada vez más seguidos. Entonces ahí ya me empezó a pegar el peso de tantos años de fiesta, de tantos días a la semana de rasca, porque entonces ya ahí empecé a sentir el peso químico, la depresión química. Ya era ir a la escuela y tener que remontar unos guayabos muy hijueputas, y a las 4 o 5 de la tarde ya salir y decir, uy, hijueputa, ya salí de esta mierda. Pero entonces me tomaba una cerveza y decía, uy, marica, esto se le quita a uno de una, del putas. Pasaba los domingos deprimido, tirado en la cama sin poder hacer nada, y ya el cuerpo no le daba más. Aquí de nuevo María Clara Chamat explica los rasgos que son comunes a muchos, si no todos los adictos. Es como si la vida nos hubiera quedado grande, como si no tuviéramos herramientas para solucionar las situaciones que todo el mundo soluciona facilísimo. Que perdieron al novio, bueno, pues hacen el duelo y se consiguen otro. Que los echaron de la casa, bueno, entienden y piden disculpas. No, nosotros no tenemos ni idea cómo solucionar la vida tal cual es. Y cuando no sabemos solucionar la vida tal cual es, tenemos que empezar a buscar herramientas, y en ese maletín de herramientas está el alcohol, la cocaína, la comida, los dulces, el sexo, todo lo que pueda reemplazar. Esta hipersensibilidad y esa incapacidad de lidiar con los problemas sin esconderse en las sustancias son algunas de las características de esa que llaman personalidad adictiva. Somos ansiosos, somos irritables, somos impacientes, somos acelerados, somos egocéntricos, somos manipuladores, somos mentirosos. Tenemos una personalidad de lo más simpática. Entonces, vivir con nosotros mismos de por sí se había complicado muchísimo. Entonces vamos entendiendo que un trago nos libera de la tristeza o nos aumenta la felicidad, porque eso hace el alcohol. Un trago y 2 tragos y 3 tragos es sabrosísimo. Es sabrosísimo. ¿Quién dijo que no? De ahí en adelante creemos que ese sabrosísimo sigue creciendo, es cuando el deterioro empieza a llegar. A Daniel ya se le empezaban a manifestar cada vez con más fuerza los rasgos de esa personalidad. ¿Y yo qué hago en el mundo? ¿Y qué voy a hacer? Y no soy famoso y no soy rico. Y ahí ya empecé como con todas esas trampas mentales. Estaba en su límite. Después de casi 6 años en Nueva York, le había pasado lo mismo que en Barcelona. Había agotado la ciudad y se estaba agotando a sí mismo. Pasaron tantas cosas que no quiero hablar. Esta canción, también de Daniel, se llama Femme Fatale. Tantas copas de mar. En el próximo episodio, Llegaba yo a la barra, oye pan, no sé qué, dame la media. Pum, me servía de una vez un vasado gordo, me lo bajaba para quitarme los nervios y el guayabo que traía encima. Ahí ya empieza mi etapa, la veo yo, el alcoholismo ya más claro, de empezar a necesitar beber para poder aplacar sensaciones y sentimientos y para poder tocar piano. Pero después nos íbamos para un remate o a mi casa, incluso de ese apartamento yo terminé echado, y la rumba se acababa a las 8 o 9 de la mañana, marica. Entonces pues yo a las 7 de la noche estaba todavía tembleque, y era sentarme en el bar, tomarme ese primer vaso de whisky casi que en fondo blanco, y ahí pum, me cambiaba la película. Este episodio fue producido por La No Ficción. La investigación y el guión son de María Antonia Ruiz y Camila Preciado. La edición y la narración mías, Miguel Reyes. La mezcla y el diseño de sonido son de Valentina Fonseca y Daniel Díaz. La ilustración de la portada es de Angélica Duque. Este trabajo es realizado gracias al apoyo de nuestros oyentes más fieles, a quienes llamamos cómplices. Si quieren que sigamos haciendo esto, y si quieren oír todos los episodios de una vez y no esperar una semana para el siguiente, les invitamos a unirse a esta comunidad. Pueden hacerlo con el aporte que quieran a partir de $2. El link está en la descripción del episodio. Si quieren oír otros podcasts de la no ficción, les recomendamos El Topo, Un Periódico de Ayer e Historias de Inbox. Los siguientes episodios de esta miniserie estarán disponibles únicamente en el feed de Dosis, así que vayan allá y suscríbanse. Muchas gracias por estar acá y nos vemos en el siguiente episodio.
Mary redeemed a $50,000 cash prize playing Chumba Casino this year. I was only playing for fun, so winning this was a dream come true. Chumba Casino is America's #1 social casino experience. It's serious fun. With over 80 casino-style games to choose from, you too could win life-changing amounts of cash. Be like Mary. Log on to ChumbaCasino.com and give them a whirl. That's ChumbaCasino.com. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details. The voice in the preceding commercial was not the actual voice of a winner. Lucky Land Casino, asking people, what's the weirdest place you've gotten lucky? Lucky? In line at the deli, I guess? Aha, in my dentist's office. More than once, actually. Do I have to say? Yes, you do. In the car before my kids' PTA meeting. Really? Yes. Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky? I never win and tell. Well, there you have it. You can get lucky anywhere, playing at LuckyLandSlots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.